están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirles en este su martes de Descubriéndonos. Hoy sí, el equipo completo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás, Mauricio? Me da mucho gusto compartir con ustedes. Igualmente los saludos a todos. Con Ahora vamos gusto. a ver si sí es mucho gusto. Sí, porque el tema que traemos hoy es una pregunta interesante que frecuentemente ignoramos porque ni siquiera nos detenemos a pensar en ello. Reconozco mis emociones, ese es el título de nuestro programa del día de hoy, y me parece que es muy importante porque cuando la gente jovencita, así como yo, de pronto llegan y te preguntan, ¿cómo estás? Y tú siempre dices, muy bien, gracias, muy bien, ajá, ¿y qué es muy bien? No sé, ¿no? Y entonces, cuando tú verdaderamente comienzas a tratar de que alguien te diga cómo está, te das cuenta que la gente no se pregunta cómo está, no sabe cómo está, no sabe qué es bien. A veces inclusive hasta confunde las cosas. En los espacios de análisis lo podemos ver frecuentemente. La gente le preguntas, bueno, a ver, te escucho, y se atoran. Bueno, es que, no sé, es que me enojó. Bueno, es que, no, es que estuvo muy mal. Y entonces empiezan a utilizar palabras ahí como raras, que las usan como muletas que siempre usan la misma para todo y si no les preguntas de qué se trata, no te lo pueden decir. Entonces, es interesante porque tendríamos que pensar tal vez que tuviéramos que saber cómo nos sentimos, cómo estamos, qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta y por lo menos poderlo expresar, pero creo que no siempre ocurre. ¿O ustedes qué piensan? ¿Cómo ves, José? Pues mira, yo creo que el tema de la educación, digamos, sentimental, desde Molière él hablaba de la educación sentimental, tiene una obra de teatro, que así se llama. Y tiene que ver con esta parte en esas tradiciones, por ejemplo, francesas, maniqueas, donde están los buenos y los malos, y nosotros empezamos como a querernos siempre colocar en esas dos posibilidades. ¿Cómo estás? ¿Bien o mal? Y no podemos tener un espectro en el sentido como decir, "Pues, estoy triste, estoy agobiado, estoy apesadumbrado". O sea, ir despejando toda esa serie de experiencias que estamos viviendo desde el punto de vista de los sentimientos. Y eso también es importante, por ejemplo, con los niños, porque los niños no pueden reconocer a veces una serie de sentimientos si no les damos la categoría. Es que estás enojado, es que estás triste, es que te sorprendiste, es que estás molesto, estás incómodo. Y entonces se empiezan a apropiar de esas posibilidades de experiencia gracias a que le estamos dando como ese catálogo de posibilidades de cómo sentirse. El tema es que vivimos en una sociedad bastante analgésica en donde la gente simplemente o está bien o está mal. Y si está mal, toma un analgésico y no explora ese sentido, que es un universo amplísimo del mal, como lo es el del bien. Sí, y es interesante esto que estás diciendo del tema analgésico, porque entonces pareciera ser que todo aquello que lo hemos dicho en ocasiones, que está del lado de lo aparentemente negativo, entonces tiene que ser oculto. Y pensamos que ocultándolo, no hablando de ello, diciendo que todo el tiempo estoy de buenas, que todo el tiempo estoy bien, no existe, cuando en realidad sí existe, y sí está ahí, y sí tiene efectos. No los vemos. Creemos que no los vemos o no los vemos por algún tiempo, pero eventualmente vienen, ¿no? ¿O qué piensas, Mauricio? Sí, bueno, cuando tú hacías esta referencia a luz de entrada, me pareció muy claro, particularmente por lo que está ocurriendo con redes sociales. No digo que no existiera antes, pero creo que ahora con redes sociales es infinitamente más, se ha potenciado esto, ¿no? O sea, uno da o intenta dar la mejor imagen, trata de dar una imagen de riqueza, de poder por encima de todo. Entonces, que le pregunten a uno, como tú decías, ya es en automático, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Realmente no nos detenemos. Y hay un intento realmente un tanto complicado, yo diría, y a veces, en mi caso, de verdad, muy llamativo de cómo nos presentamos en redes sociales.
Ok, y esto con una búsqueda, o sea, la fotografía de Facebook es una fotografía que dice bastante poco cuando conocemos a la persona en cuestión, la vida que tratamos de presentar, las historias que tratamos de presentar, y bueno, tal parece que esto está siendo una cuestión cada vez más intensa, y yo diría que tendría que ver con estas máscaras del yo, ¿no? En donde procuramos de alguna forma socialmente mostrar esto. Entonces, bueno, en efecto, eh, ya con los jóvenes, no pensaría en niños del todo, sino más bien en jovencitos que empiezan a tener acceso a esto, bueno, pues la idea es mostrar qué comen, qué hacen, pero de la mejor manera y mostrando una realidad que a veces tiene poco que ver con el contexto, ¿no? Y de verdad esto me recuerda de manera muy importante esta idea de las máscaras del yo, ¿no? ¿Cómo es que nos presentamos tratando de dar una imagen que poco tiene que ver con lo que en realidad me pasa? Ya incluso más allá de de que se cuestionen, me parece que incluso esto está incluso antes de eso. Hay una búsqueda muy compleja de dar esa imagen, lo cual evidentemente, como decías tú, Luz, esto tiene consecuencias. Sí. Me gusta esto que dices de lo del tema de las máscaras, porque creo que es importante que lo tengamos ahí presente. Están esas máscaras ahí, todo el mundo siempre intentamos estar poniéndonos máscaras, las máscaras convenientes que hacen que se tenga una aceptación del otro lado, pero eso lo quiero ligar con lo delicado de esto que acabas de comenzar también, de comentar también tú, José. O sea, los niños. Cada vez más, no sé ustedes, pero yo vas a comer a algún lugar o algo y te das cuenta que los niños están ajenos a la parte de compartir con los adultos. Entonces, las mesas están divididas, los adultos hablando y los niños con una pantalla. Y entonces tú te das cuenta que evidentemente hay dos mundos enteramente diferentes ahí. ¿Cómo pensar que un niño pueda saber si se siente a gusto, si no, si se enoja, si no, si todo esto que tú estabas diciendo, José, que hay que darles como esos elementos para poder conocer lo que van sintiendo, cuando los adultos tampoco se lo preguntan y también están colocándose en esas máscaras? Entonces, la trampa es grandototota y el riesgo es mucho, muy grande, porque si eso le agregamos todo esto de lo que estaba diciendo Mauricio de las máscaras y de lo fácil que es estarse poniendo las máscaras en estas nuevas formas de comunicación a través de los medios, de las redes sociales, pues entonces el boquete se va haciendo enorme, ¿no? Y sabes qué siento que esto que dice Mauricio también es importante ver que las máscaras no son frente a otros, sino frente a uno mismo. O sea, Sí, no es un asunto como de ocultarle a los otros cómo estamos, cómo nos sentimos o lo esto, sino ocultárnoslos a nosotros mismos. Y de repente estamos como en realidad sin saberlo, como en un automático, como si conectáramos el piloto automático de nuestra existencia y de repente solamente nos avisa el foquito cuando hay algo verdaderamente catastrófico. Y mientras tanto, estamos en el famoso automatón, ¿no? Como pum, 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 nuestra vida, todo uniforme, todo sin grandes problemas. Y así, digamos, Kierkegaard decía, más pierde el que pierde la pasión que el que se pierde en la pasión. Pero para eso hay que sentir las emociones, y esas emociones tienen que ver con lo agradable y lo desagradable. O sea, no se puede como solo quedarte con la parte bonita de la vida, lo agradable, ¿no? Tienes que vivirlo todo. sí. Y fíjate que ahorita que te escuchaba, José, con este tema del automático, del automatón, a Ujú. veces se me ocurre que podemos pensar en que me instalo en el automático y entonces voy caminando y no pasa nada. Y entonces como que no hay un gran riesgo. Pero en ese automático sí van pasando cosas. Todo esto que yo no me estoy permitiendo sentir, que no me estoy permitiendo ver y demás, también está haciendo lo suyo y se está yendo a nuestro morralito que se está formando, pero como si fuera ajeno a nosotros, pero dentro de nosotros. Y eventualmente tendrá consecuencias. Entonces, me parece que eso del automático, sí, o sea, está fatal porque no nos está permitiendo vivir nuestra vida, pero también tiene consecuencias, ¿no? Y también es importante que lo conozcamos, o sea, porque sí, como bien dices, llegan de momento cosas que nos hacen abrir los ojos y decir, au, ¿dónde he estado? Pero mientras no estuve,
hubieron cosas que estuvieron ocurriendo sin que yo me percatara, porque yo estaba ajena a mi propia vida, ¿no? Pues sí, y una de las consecuencias, si me permiten comentarlo desde mi perspectiva, no es que todas las generaciones de esta generación joven se juegue por ahí, pero lo que en algún programa hacíamos referencia de que, bueno, si alguien habla de sobrepeso y alguien se siente aludido a eso, bueno, verdaderamente acaba viviendo esto como es una agresión, esto es violencia, y bueno, ya todo lo que no me guste acaba convirtiéndose fácilmente en una situación de agresión y de violencia, cuando en realidad, pues bueno, esto no hace más que generar esto, que realmente no nos damos cuenta y de repente una pequeña eventualidad puede acabar en una situación extrema. Y bueno, ¿quién no recuerda en la escuela haber sufrido burlas y lo que hoy llaman bullying de alguna manera? Creo que todos en nuestra generación la pasamos, pero sí creo que hay otro tipo de características y una de esas características es que de verdad ya casi casi no puedes hacer un comentario en el cual alguien no se sienta aludido y que en ese ser aludido acaba uno experimentando que el otro vivió eso ya como una agresión y como algo de verdad a veces desmesurado. No digo que en ocasiones no haya casos verdaderamente dramáticos de bullying y de agresión, claro que sí, pero también está este otro aspecto que de verdad creo que tiene que ver con justamente el no poder tolerar una diferencia y en donde esta cuestión de no poder reconocer lo que me pasa y lo que me está afectando puede derivar en este tipo de situaciones. Si recuerdan, en algún programa lo mencionábamos y pues sí, o sea, hay que tener muy en observancia eso porque de eso, de alguna forma, está lleno a veces las demandas que pueden implicar que alguien llegue a un consultorio de Sí, este tipo de situaciones en donde de verdad me siento agredido, violentado, el mundo es hostil y horrible porque simplemente hubo una diferencia. sí, pero no puedo discernir la diferencia porque no soy capaz de poder preguntarme qué siento. No soy capaz de poderme, como este ejemplo que ponías al principio, José, de decir estoy enojada, cuando en realidad tal vez estoy frustrada y no estoy sabiendo cómo ir caminando eso y qué alternativas puedo tener y qué efectos pueden estar viniendo sobre mí. O decir estoy triste, o decir que hay algo que me está estorbando con relación al otro, pero tener la posibilidad de poderlo expresar y saber que tendré la escucha del otro lado. Es- Entonces, ujú, no, es que es esto, ¿no? Como que siento que a veces nosotros estamos muy acostumbrados a no detectar, por ejemplo, la frustración. Y entonces nos enoja estar frustrados. Y entonces eso sí lo reconocemos. ¿Cómo ujú, estás enojado? Pero lo que te llevó a enojarte queda como sepultado por el enojo. Te sentiste, cualquier cosa, o sea, te sentiste inhibido, te sentiste, como decía, frustrado, incómodo, y no reconoces eso, pero eso te molesta. Y entonces lo que sí reconoces es la molestia. Y entonces a veces el enojo es como esa gran cosa que ponemos sobre una infinidad de sentimientos que no hemos apalabrado. sí. O el miedo también. También, bien, claro. Y entonces vamos ahí como confundiéndonos y tropezándonos, cuando en verdad lo que hay que hacer es como ir jalando hilos para comenzar a hablar de nuestras propias emociones, comprenderlas, saber el impacto que tienen y dónde las hemos estado colocando durante todo este tiempo. Pues bien, pues deseamos que este espacio les sea interesante y nos encontramos la próxima semana. Mauricio, José, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Por acá nos Un vemos. gusto, un gusto. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Chao.